número, vamos a hacerlo en el capítulo número 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer algunos versículos. Abra su Biblia. Todos tenemos que andar la Biblia. Si podemos siempre andar la Biblia así, en el libro, es mejor. Claro que en los celulares todos tenemos ahí varias Biblias, pero siempre es bueno, en verdad, por emergencia, pero en la iglesia siempre es mejor estar tocando el papel, poniendo la rayita, y eso nos instruye más. Capítulo número 4, versículo número del libro de los Hechos, versículo número 8. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Bien, hemos estado, decíamos, hablando últimamente de los resultados del Espíritu Santo, o del resultado de ser bautizados por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Para hacer un contexto de lo que vamos a hablar, es necesario que nos remontemos a lo que es el antiguo tiempo. Un promedio de 700 o menos o más siglos, el profeta Joel había hablado del derramamiento del Espíritu en su capítulo número 2. Este derramamiento del Espíritu se llevaría a cabo, de acuerdo a lo que dice Joel, en los tiempos finales. Pues en el tiempo de Joel y en el tiempo de profetas, de jueces, de reyes, el Espíritu Santo siempre se manifestaba de una manera esporádica, de una manera emergente, de acuerdo a la necesidad de cada juez, de acuerdo a la necesidad de cada profeta. Ahí venía el Espíritu Santo, pero luego ellos quedaban normales. En las guerras, el Espíritu Santo los apoyaba, los guiaba y salían adelante. Pero cuando Joel habla, es una proyección a futuro que dice Joel, y habla de que vendría sobre toda carne. Y bueno, habla de que los jóvenes verían visiones y los ancianos también tendrían todas esas manifestaciones
sobrenaturales. Y esto fue lo que el Señor ya en su ministerio, fíjese bien esto, lo que le voy a decir, fue después antes, en el capítulo número 14 del libro de Juan que estuvimos viendo el pasado jueves, el Señor habló que Él enviaría al Consolador, enviaría el Espíritu Santo, que sería el que manifestaría toda la verdad y el que los guiaría a ella. Yo, dice, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador. El Paracleto, que en griego es consolador, y en el caso de nosotros es el guiador, el consolador y sucesivamente. Cuando el Señor todavía no ha pasado la muerte, o más bien ya pasó la muerte, en el capítulo número 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles, y en el capítulo 24, verso 49 de Lucas, acuérdese que ya en este caso ya Él está resucitado. Está dentro de los 50, 40 días que Él se manifestó a ellos, que lo tocaran comiendo con ellos y sucesivamente. Por supuesto, eso era para afirmar convicciones en ellos. Pero eso sería una cosa, pero si no hubiese sido prescindible o necesario lo que había dicho Joel, el Señor hubiera pasado de largo lo que dijo en San Juan 14. Pero es en estos versículos que mencioné donde los discípulos le preguntan con respecto al reino. Él les dice: ustedes deben de despreocuparse por el asunto de lo que es el reino. Acuérdense que siempre, aun cuando el Señor habló por 3 años, los discípulos, porque en este caso todavía eran discípulos, y discípulo lo que significa es un alumno que está bajo la tutela de alguien que le está enseñando. Cuando ya Él los envía, ya la palabra enviar lo que significa es apóstol. En palabras conocidas, apóstol igual enviado. Entonces ahí a ellos ya tienen ese título. Pero mientras están ellos en el discipulado, le preguntan de ese asunto de cómo se va a resolver el problema político de Roma y todo eso, porque los judíos siempre, dentro de esa promesa que ellos leían en el antiguo tiempo, en el antiguo pacto, perdón, ellos, acuérdense, en Daniel, ya lo hemos dicho en el capítulo 7, habla del Hijo del Hombre que vuela entre las nubes y que se siente en el trono. Desde ahí ellos han hecho propia la promesa del Mesías, que es lo que significa es el ungido. Pero la idea de ellos era que el ungido, igual Mesías, era de que iba a destronar lo que era el imperio de Roma. En este caso, ¿verdad? Ya habían pasado siglos y otros imperios, pero en este caso de Jesús, la idea era de que por fin había venido el que vio Daniel allá en las nubes, y había venido a rescatarlos del aspecto de control en este caso de Roma. El Señor, la respuesta que les da es: no les toca a ustedes saber estos asuntos, pero sí ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es partiendo desde ese momento, es decir, el Señor obvió la pregunta, es decir, eso es otra cosa. A ustedes los he entrenado para esto, y para que puedan desarrollar su ministerio, que es la extensión de la enseñanza que Él les había imprimido, necesitan, van a ser investidos del poder, y me seréis testificar
las buenas nuevas en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el capítulo 24, verso 49 de Lucas, todavía está él con ellos. Puede ser que en este caso ya son horas para que él se levante en las nubes que lo ven los discípulos. Y en este le dice: no se muevan, no se vayan a ir y no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder del Espíritu Santo. Lo que le dije yo que pusiera atención en esto es en la idea de que veamos una cosa o diferenciemos una cosa de la otra. No necesariamente, bueno, los discípulos ya eran nuevas criaturas, ya eran personas que habían seguido a Cristo y por ende ya eran salvos y ya eran discípulos y luego apóstoles. Era suficiente pues para que el Señor les dijera: ya ustedes ya están entrenados, así que lo que les toca es llevar a cabo la gran comisión. Pero ahí podemos ver que una cosa es la salvación, pero otra cosa es el poder que conyugará a ese creyente para que pueda desempeñar lo que es el cometido de la gran comisión. Eso hay que irlo como desglosando para que nosotros no seamos como personas fáciles de que luego nos dice otro por ahí y que eso no es así, que más bien el Espíritu Santo todo creyente lo recibe desde el momento que acepta al Señor. Y esa tesis es, ya lo hemos repetido y lo repito porque es necesario que aprendamos. Por ejemplo, esa tesis sale de que el Señor, luego de que también había resucitado, sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Entonces eso es lo que ellos toman como que, bueno, ya ahí el Señor los bautizó en el Espíritu Santo. Pero eso ya lo hemos dicho que no es, porque entonces no les hubiese dicho el Señor que iban a recibir poder. Tampoco les hubiese dicho el Señor: no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. No había necesidad de eso, porque entonces si es la tesis de que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, en ese versículo 20-22 de San Juan, entonces no hubiese habido necesidad de que esto se los encomendara el Señor. Y eso es lo que ellos lo toman en serio, hermanos. Y por ejemplo, luego que el Señor se levantó, al levantarse ellos fueron visitados o vieron a unos ángeles y le dijeron que Cristo volvería. Y luego de todo eso ellos se van a Jerusalén, y ahí en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, verso 2, luego de 10 días vino sobre ellos lo que había dicho Joel en el capítulo 2. Y vino sobre ellos y empezaron ellos, desde ese momento dice que vino como un viento recio sobre la casa. Y luego dice se sentó como con lenguas de fuego en cada uno de los que estaban ahí, o probablemente en algunos de los que estaban ahí, y empezaron a hablar nuevas lenguas. Cuando está diciendo ahí que empezaron a hablar nuevas lenguas, yo decía al principio, cuando empezamos a estudiar este tema, decíamos que, bueno, ahí no tenemos por qué pelear ni por qué ser muy cuadrados en la idea de que algunos dicen, bueno, lo que hablaron ahí fueron idiomas,
sí, eso es lo que dice a continuación. Y les oían hablar en sus propias lenguas, en sus propios dialectos. Pero tampoco podemos decir que no hubo una presencia sobrenatural que trascendió lo que eran los dialectos que se entendían, pero también esa manifestación de lenguas, hermanos, estáticas o lenguas angelicales, como es lo que dice Pablo, lo he venido repitiendo en su capítulo número 13, verso 1 de Primera de Corintios. Dice: si yo hablara lenguas angelicales y no tengo amor, dice, no sirve. Entonces ahí Pablo habla de lenguas angelicales. Las lenguas angelicales es un hecho pues que quedan ya cuando uno recibe lo que es la investidura del Espíritu Santo, y esas lenguas quedan, hermanos, para la edificación propia del creyente, pero son las que se toman como señal. Pablo dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes, le dice a los corintios, pero yo prefiero hablar 5 palabras en el entendimiento que 10,000 palabras en lenguas, porque no edifica. Porque la idea ya que le quedan esas lenguas es parte de la vida íntima del creyente con Dios. Pero sí, cuando entremos a estudiar los dones del Espíritu, nos vamos a dar cuenta que ahí habla también de lenguas, pero en este caso es ya un don, es señal del bautismo del Espíritu Santo. Cuando se habla ya en el campo de los 9 dones, es el que habla lenguas. Ya en este caso es un don de lenguas. Lo practica dentro de la iglesia. Pablo lo recomendó y ahí está en la Biblia. Se practica en la iglesia, aunque no es el tema, ese don de lengua. Pero Pablo recomienda que hay que pedir la interpretación para que se edifique la iglesia, porque entonces si solo recibo el don de lenguas y no busco la interpretación, es poco lo que se beneficia, solo se beneficia el que lo está ejercitando. Bien, aclarado eso, vemos, hermanos, para que avancemos, vemos en este caso el resultado, como ese es los temas que estamos llevando. Veamos el cuarto tema de resultado. Vemos en el versículo número 14 que en primer lugar de este capítulo 2 de Hechos, en el verso 14, vemos ahí que Pedro se puso de pie. Hombre, este era el que hacía menos de un mes había negado al Señor, y lo había negado 3 veces. Y sabe una cosa, usted ya lo hemos estudiado, lo había negado con palabra de maldición. Cuando habla de que con palabra de maldición, era un juramento. Pedro estaba tremendamente amedrentado, pero es en este caso cuando vemos acá, hermanos, el resultado. Ya lo hemos venido repitiendo. Yo voy a concluir con otros detalles de los resultados. Pero ahí vemos de qué manera este miedoso, que 3 veces había negado al Señor, luego de que había sido investido por el poder del Espíritu Santo, este hombre en el versículo, hermanos, en el versículo número 12, de ese capítulo, vemos que Pedro se levanta y va a predicar la palabra, y se le convierten, en este caso, se le convierten 3,000 personas.
Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Verdad? ¿Cómo lo entendemos? Ese es el resultado de no haberse movido, de haber creído a la palabra. Es que en este asunto siempre es necesario que nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de hacer honor a la palabra creyentes. Porque nosotros nos etiquetamos creyentes, pero de creyentes a veces es muy poco lo que tenemos. Más que todo lo que prevalece es lo incrédulo. Pero nosotros debemos de anclarnos en esa palabra. Debemos de expresar que somos creyentes, y eso es lo que dice la gente, que somos nosotros creyentes, pero hagamos honor al título de creyente. Porque ¿en qué base digo esto? En la base de que ellos le creyeron al Señor. Si ellos hubieran sido incrédulos, bueno, ya de todos modos ya no hay nada que hacer, ya se fue, ya, y eso a ver si va a funcionar. Ellos fueron creyentes. Y en esa idea es que uno va recibiendo las promesas que Dios da para su pueblo, en la base de creerle, en la base de decir, esto está estampado, esto lo prometió el Señor, yo lo creo, y esa gente es la que va recibiendo. Pero cuando entramos nosotros en cuestiones de cuestionar, de darles nuestras propias interpretaciones, que tampoco es malo el que cada quien saque sus conclusiones, pero que guiado por el Espíritu Santo llegue a aterrizar qué es una cosa y qué es otra cosa. Es importante que seamos nosotros pues también analíticos de las mismas escrituras, y que por fin lleguemos a concluir de que así está literalmente. Hay parte de la Biblia que no hay que darle vuelta, no hay que decir lo voy a interpretar de esta manera. Hay partes dentro de la Biblia que están así como está en el texto, está ahí ya interpretado, está todo hecho. Entonces lo que tenemos que hacer es creer. En este caso vemos el hermano Pedro, que luego, hermanos, luego en el verso 14 veíamos, se para del capítulo 2 de Hechos, se pone de pie. Dios mío, y es un gigante el que se ha puesto de pie. Y no es un pusilánime que se ha puesto de pie, lo que era hace una semana. El que se ha puesto de pie es un hombre, hermanos, que viene sobre él toda esa convicción y predica la palabra. Son los resultados. El Señor se los encomendó, no se muevan. Ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, otro aspecto de lo que son los resultados del Espíritu Santo es, hermanos, la pasión de testificar, de hablar de Cristo. Fíjense que cuando uno, y lo tomo en la base del mismo Pedro, ¿qué es lo que impulsa a Pedro? Lo que le había dicho en 1:8 de Hechos, recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Nadie puede ser testigo, nadie puede estar apasionado por las almas, nadie puede llegar a tener una pasión como lo vemos acá en el caso de los apóstoles. Y para el ejemplo de Pedro, lo primero que Pedro, hermanos, recibe ese poder. Él no está pensando, bueno, ahora como fue la idea de aquel tal Simón el brujo de Samaria, que le dijo a Pedro y a Juan, y dame de esto, que eso me va a servir a mí. Le dice, aquí he tenido dormido a todos los samaritanos por años, porque yo soy el adivino de acá. Dame de eso, ¿cuánto vale? Eso hubiese sido la actitud de Pedro. Ahora ya tengo el poder, pero
¿para qué? ¿A qué? ¿En qué direcciona ese poder? En la pasión. En la pasión de testificar que Cristo, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso tiene como resultado la primera atarrayazo, que son 3,000 personas. Entonces, en este caso, cuando yo me paso la vida dentro de los templos, hermano, y no estoy buscando las herramientas que la Biblia misma me manda a buscarlas y a creerlas y a tomarlas, me voy a envejecer. Y me voy a envejecer. Fíjense que hay personas que jamás tienen, hermanos, el interés de que otros se salven. En esto voy a poner un equilibrio, porque usted puede decir, bueno, pero es que allá un montón de gente que anda detrás. En esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Por ejemplo, voy a ejemplificarlo de esta manera. Nosotros somos una iglesia que está dentro del sistema de crecimiento de hogares. Nosotros llevamos controles y eso pues es la manera del sistema. Controles, cuántos llegan a un hogar de restauración y sucesivamente. Pero en el caso de nosotros no estamos buscando esos controles para hacernos de gloria, para alabarnos. Nosotros sencillamente buscamos esos controles para ver qué es, a dónde y qué no hemos avanzado y en qué hemos avanzado. Sencillamente no es para jactarnos y salir ahí que miren, nosotros somos la iglesia más grande y todo. No, nosotros no buscamos números, nosotros buscamos almas, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto lo pongo para ejemplificar el asunto de que usted dice, pero es que allá andan gente detrás de otros. Y usted está diciendo que, y esos jamás están de acuerdo con el bautismo del Espíritu Santo. Hay que ver cuál es la intención. Hay que ver cuál es el propósito de que alguien, pero el punto es que en este caso Pedro, hermanos, para avanzar, el caso es que Pedro no está viendo eso como una oportunidad para echárselo, para echar glorias encima, sino la oportunidad para testificar. Este es el momento, dijo, aquí están los que crucificaron al Señor, aquí están los fariseos, aquí están extranjeros. Qué momento tan especial. Y eso es lo que siempre aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo siempre dice, aquí está bonito, dice, aquí en este pasaje, aquí esta familia. Y ahí andan, hermanos, tocando puertas y no es porque les van a dar una canasta, porque traigan a alguien a la iglesia, es porque hay una pasión para que los que están en tinieblas puedan ver la luz de Cristo, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Damos un gloria al Señor. Pero hay gentes, entonces los cristianos que no tienen el bautismo del Espíritu Santo son salvos. Es que en esto no tenemos por qué estar cuestionando si son salvos. Son salvos, por supuesto que sí. El punto es que son salvos, vienen siendo como la higuera, que el Señor se acerca y dice, esta higuera voy a saciar mi hambre, y en lugar de encontrar higos, lo que encontró fue hojas. Entonces el problema es que hay cristianos que nunca, hermanos, nunca se preocupan porque otros se salven, porque otros oigan la palabra, porque otros, y eso tiene que ver con esto. Eso tiene que ver. Es que cuando viene sobre nosotros, en lo primero que pensamos, y aquí está Pedro utilizando el recurso de arriba para el propósito para el cual se lo han dado. Y no es otra cosa. Aquí lo que vemos es de una vez la predicación. Y eso es
el resultado de haber recibido el Espíritu Santo. Por eso es que cada creyente, y este es un asunto muy personal, porque ahí andan los hermanitos, yo quisiera ser bautizado con el Espíritu Santo. De acuerdo a los estudios yo me motivo, pero este asunto es para todos, ¿verdad? Recibiréis poder. Si usted es cristiano, usted tiene que apropiarse de las promesas del Señor. No es un asunto opcional, porque debemos de saber esto, que Dios nos rescató de la luz, de las tinieblas a su luz. No nos rescató para que hermanos, nos muramos sin tener, como dijo aquel, sin haber escrito un libro, sin haber sembrado un árbol y sin haber pegado un hijo. Que lo que se refiere a ese libro es: hagan algo. Damos un amén. No vivan en la vida espiritual como higueras solamente con hojas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hagamos algo. Esa es la idea. Hay cristianos que se mueren y se mueren y no, como dijo aquel, no pegaron el hijo, ni sembraron un palo, ni escribieron un libro. Ellos viven su vida espiritual. Y le voy a poner un versículo de estos. Ellos son los que se van a salvar por juego. Siempre se van a salvar, porque ninguno de los que me diste se me ha perdido, dijo el Señor. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios. En su capítulo número 3 dice que el que no sobreedifica. Entonces, cuando habla de edificación es acción. Cuando habla de edificación es ponga su ladrillo en el fundamento, en el muro. Pero dice que va a ser probada la obra de cada uno. El que edificó hojarasca, heno, madera, oro, piedras preciosas. Damos un amén. En el momento el fuego probará esa obra. Es que Dios no nos trajo para que nos alardeemos. Usted viera qué iglesia más linda la que yo tengo. Usted viera qué pastor tan bonito el que me predica. Deje de cuento. Nosotros hemos sido rescatados para dar luz. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros hemos sido rescatados. La Biblia dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y si una luz se pone debajo de la cama, no alumbra para nada. Entonces, esos hermanitos, dice Pablo, serán salvos como por juego. Van a salir raspados con las manos vacías. Y la figura que muchos ponen es la de Lot. Lot salió hasta sin caites el hombre. No llevó nada. Era la figura de un cristiano materialista. Le gustaban los negocios. Él solo hablaba de negocios. Él no hablaba de lo de Dios. Bueno, vamos a ver. Váyase. Estuvimos leyendo el capítulo número 4. Vamos a ver ahora otra virtud o otro resultado. Vamos a ver el versículo número 9. Primero decíamos también el valor. Luego de que ellos, hermanos, están predicando o el hombre sana el cojo, en el versículo número capítulo 4 de Hechos 8 al 12, los llamaron, hermanos, los llamaron. Y empieza el Pedro, hermanos, y a esto le podemos poner, aparte de lo que ya hablamos de pasión, valor. Aquí vemos a un Pedro con tremendo valor. ¿Valor en qué sentido? Amén. Valor para testificar que el que había hecho aquello era Jesús. Aquí lo vemos en el versículo número 8 en adelante. Y eso es lo que dice. Entonces Pedro no dice lleno de
Aquí no dice de otra cosa. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio. Mire qué autoridad, hermanos, damos un gloria a Dios. A todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esas son convicciones. El valor, aquí vemos el beneficio del valor. El que no es bautizado en el Espíritu Santo tiene miedo, hermano. Si mire, si yo le voy a ser franco, por eso yo le pedí al Espíritu a Dios el Espíritu Santo luego que yo entré. Yo no he servido para acá, para hablar. Ni Pedro creo que servía para hablar, más bien hablaba mal. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es valor. Y este hombre se para. El verso 14, sigue leyendo en ese. Vamos a ver qué es lo que ellos, fíjese, ven. Y viendo, lo tienen todos. El verso 14 del 4 de Hechos. Y viendo al hombre, que dice que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada. Mire qué respaldo. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria, y todos los que moran en Jerusalén, todos los que moran en Jerusalén. Y en el verso 13 dice, fíjese, y viendo el denuedo, es decir, la facilidad con que el hermanito Pedro ahorita está hablando. De nuevo, el denuedo, no de nuevo, sino denuedo. Viendo el denuedo son los resultados, el denuedo. Las convicciones, capítulo número 5, váyase, con esto vamos finalizando, desde el mismo hecho. Las convicciones, verso 19. En el verso 19, más un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Los habían metido presos por andar testificando que Cristo era el Mesías. Pero, hermanos, si hay un milagro que un ángel, mire el respaldo, mire cómo Dios va a la par de la gente que está apasionada, hermanos. Damos un gloria a Dios. Dice, aquí los habían metido presos. Lo que hubiese hecho Pedro, mire, el sabio ve el mal y se aparta y se las pone, hermano. No, esto de que vaya, si salí del hormiguero, ya salí de la pata de los caballos, ¿cómo me voy a ir a meter ahí? No. Y dice que luego que ellos fueron, hermanos, liberados, se fueron a meter al templo y empezaron a predicar la palabra. Damos un gloria a Dios. Agallas, valentía. Fíjese el verso 28. Dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre. Y ahora habéis llenado de Jerusalén vuestra doctrina. Y queréis echarnos la culpa a nosotros. Respondiendo Pedro, mire el hermanito que hacía un mes antes, bomba, le había hecho la camisa. Y él pensó que era con la espada que iba a hacer la obra de Dios. Por eso es que le tiró el machetazo a aquel allá. Y le dijo: no, Pedro, le dijo, esto no es con espada, es con espíritu. Y en este caso, pues es lo que... Y dice, en este caso, vemos acá, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron:
es necesario que obedezcamos a Dios antes que a ustedes, Señor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿En qué universidad le van a dar esas convicciones? ¿En qué institución lo van a hacer gigante? En ninguna. Las instituciones lo que hacen es llenarle a los estudiantes de la Biblia, llenarlos de Biblia, llenarlos de conceptos, llenarlos de cosas. Pero, hermanos, como dijo alguien, ¿verdad? Que no preñan a nadie, ni se dejan preñar. Es decir, es gente que sí sabe, pero ¿de qué sirve? ¿Verdad? Entonces, en este caso, mire, caso de Esteban. Fíjese el caso de Esteban, estamos hablando de convicción, de valor. En el caso de Esteban 7 de Hechos, verso 56, él está, allí no está llamando a su mamá ni a su abuela, el hermanito Esteban. Ahí no está Esteban, hermanos, echando maldiciones. No, Esteban dice que cae de rodillas, que lo están lapidando. Y ve cómo puede ser eso, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Y dice que cae y ve al Padre y a Cristo a su diestra. Y eso los lleva todavía a enfurecer más a sus verdugos. Y en el verso 60 de este mismo capítulo, mire otro resultado, hermanos, otro resultado limpio de venganza. Este hombre, en lugar de decir consúmalos, ¿se acuerdan cuando llega el Señor, iba a pasar por Jerusalén? El caso del hermano de Juan, el teólogo Juan, le llaman el teólogo porque es tremendo. Ese hombre escribió el Evangelio de Juan. Pero eso es profundo, porque ese se fue hasta el principio para mostrar de dónde sacó ese hombre toda esa teología, esa luz, de dónde, un pescador. Y ese Juan, compañero de Pedro y del otro, en una ocasión que el Señor iba a pasar por Samaria y no lo dejaron pasar los samaritanos porque le vieron que iba para Jerusalén y no se llevaban bien. ¿Sabe qué le dijo el hermanito Juan? Que escribió el Evangelio y 3 cartas. Tremendo. ¿Sabe qué dijo? El Señor le dijo, permitime, le dijo, ¿por qué no nos permites orar para que caiga fuego y consuma esto? No sé en qué espíritu estás hablando eso, le dijo el Señor. Pero estos hombres, el haber sido investidos por el Espíritu Santo, no tienen venganza. Nuestras iglesias están llenas de hermanos resentidos, vengativos. Damos un gloria a Dios. Y esto que ni una pata se les ha quebrado. Pero aquí los estaban matando. ¿Y cuáles las palabras que dicen el verso 60 del capítulo 7 de Hechos? Señor, le dice, no tomes en cuenta lo que ellos están haciendo, porque ellos no saben lo que hacen. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Pero ¿en qué universidad? ¿En la Harvard? ¿A dónde fue? ¿Dónde tuvo estas convicciones y este corazón sin rencilla? El Espíritu Santo. Resultado del Espíritu Santo. Ahí nosotros a veces hasta de culto nos cambiamos. En algunas iglesias, pues aquí no, gracias a Dios, aquí solo ángeles y ángelas hay. Porque no soportamos, porque me dijeron que dicen que van a decir. Y ni es cierto todo aquello, pero ahí andan enfermos, ahí andamos enfermos. No aguantamos una pedreada de esta. Pero si usted lee el libro, el capítulo 6, un poco atrás del capítulo 7 de Hechos, dice la Biblia en el verso 3, dice que los apóstoles dijeron, vayan a buscarme a unos muchachos, no de esos que andan mujereando en las iglesias. No, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Aleluya. No. ¿Qué fue lo que dijeron? Porque hay muchachos que en eso andan.
Ahí están viendo, no, ahí es al acecho. Vayan a buscar, digan los apóstoles, nosotros no podemos estar sirviendo la mesa porque tenemos que orar y tenemos que leer la palabra y tenemos que darles buen manjar a esta gente. Vayan a buscar a muchachos de buen testimonio. Gloria a Dios. De buen testimonio. Y aparte de eso, llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que los hacía diferente. Eso es lo que los hacía campeones. Ahí andan unos predicadores de esos que solo viven animando a los demás. Saca el campeón que está en ti. ¿Cuál campeón? El campeón se llama el Espíritu Santo. Cuando tengamos el Espíritu Santo, vamos, hermanos, a vencer gigantes. Vamos a saltar murallas. Todos esos predicadores nuevos que hay ahora, motivacionales, solo de eso le hablan, del triunfo, de usted tiene que ser millonario. Saca el campeón. Aquí no se trata de campeón, aquí se trata del Espíritu Santo. Que se oiga un amén. Nos limpia de la venganza. ¿Y a dónde aprendió esto el Señor? ¿A dónde aprendió esto Esteban? Vamos a ver en qué escuela. ¿En la escuela de Gamaliel o en la escuela de Higuel? ¿A dónde lo aprendió? En la escuela de los apóstoles. Ajá. Allí es donde los apóstoles habían aprendido esto, en la escuela de Cristo. Ahora Esteban y Felipe, que también, hermanos, luego que ellos los empezó a perseguir el tal Saulo, hermanos, el tal Felipe sale avantado para Samaria, pero no se fue a poner un negocio en Samaria. Dijo, aquí está bonito, dijo, aquí puedo hallar buenos clientes. Dijo, no, si la pasión que ellos llevaban en las venas era predicar y testificar de Cristo, vamos a regalarle ofrenda de perla al Dios de la gloria, aleluya. Que se oiga un amén. Luego puso ahí su tienda a 4 por el dólar. No, luego buscó ahí en la plaza y empezó a predicar y se le convirtieron hasta los brujos. Y un respaldo tremendo. Y eran tan sensibles porque el Espíritu nos da sensibilidad. El Espíritu le dice a Felipe, Felipe, por allá viene un señor bajando de allá de Jerusalén, porque Jerusalén está en un alto. Por eso se le llama bajar. Bajaban, usted lee el lenguaje ahí, bajaban. ¿Y qué quiere decir esto? Hay que ubicarse geográficamente. Viene bajando y ese viene con la camándula, viene rezando. Ese de nada le ha servido, Felipe. Pero anda vos, hijo, anda allá por tal calle, por esa curva, ahí en la polvadera, ahí salile. Mire la sensibilidad. No, dijo Felipe, uno es obediente cuando, hermanos, ha sido lleno del Espíritu Santo. Uno no tira los privilegios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, aleluya. Uno es sensible. Y dice que fue Felipe. Cualquiera pudo decir, ¿y con quién voy a dejar este montón de gente? Porque tiene una gran iglesia allá en Samaria. Un alma vale todo para Dios. Y se fue el hermano Felipe, dejó la iglesión ahí, se fue a buscar a un señor que iba para su tierra, igual como había venido. Y mire la sensibilidad. Pero Felipe era de los muchachos que dijeron, 3 del 6, de hecho, busquen de esos muchachos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y luego, acércatele, mire la sensibilidad. Cuando uno dice, mire, hermano, y vamos a hablar, luego vamos a hablar por qué se pierde esa sensibilidad. Pero usted ve la sensibilidad. Ahí va, Felipe, acércatele y entiende, Señor, lo que le no entiendo nada. Me permite, subite, dile permiso. Y un lenguaje, un comunicar impresionante. Y se subió y empezó a leer.
Y sin duda le habló bastante y le habló de que si uno aceptaba al Señor, lo simbolizaba bautizándose. El bautismo no es para salvarse, el bautismo es un símbolo. Entonces le dijo, le entendió el mensaje aquel, porque cuando anda en el Espíritu a uno se da a entender. Pero cuando quiere uno sacar la camándula de todos los montón de apuntes que tiene, ya no habla nada, ya ni le entiende nada. Damos un gloria a Dios. Entonces viene el mismo etíope o eunuco ese, que era como el ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. Venía en su carro, sus carruajes, que eran los lujos de aquel entonces. Y le dijo, mira, muchacho, le dijo, ¿y qué impide? ¿Y hay agua? Es que Dios pone las... Yo no creo que había agua ahí en ese desierto, pero cuando Dios ve el corazón contrito y humillado, Dios hace maravillas. No hay nada, si tú crees lo que te predica, no, hombre, ¿cómo no lo voy a creer? Le digo, ¿cómo no lo voy a creer? Claro que lo cree. Entonces mandó a parar el carro y se metió. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, oye lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que luego que fue bautizado, se subió al carro y se fue gozoso. Y el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a la ciudad de Zor, por allá, a ver por dónde lo llevó. ¿Y cómo se entiende eso? Por la fe. Cuando yo veo esto, hermano, de veras se lo digo, por mucho que nosotros queramos patalear, hacer esto y hacer lo otro, si carecemos del bautismo del Espíritu Santo, disculpe, Señor, nos vamos a morir haciendo nada. Y lo peor es que la vida cada día se acaba. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor? Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, gracias a Dios. Vamos a orar. Lástima por el tiempo.